Muy buenos días, bienvenidos a otra sesión del cine de Solaris. En este caso, pues va a ser un nuevo capítulo de los cineastas sobredimensionados. Hoy me voy a centrar en uno de los cineastas que más veces ha sido calificado como un genio, que es Orson Welles. Como ya bien expliqué, lo de cineastas sobredimensionados no implica que rechaces la obra de estos cineastas o que no considere que tengan alguna gran obra o algunas notables, sino que me parecen eso, como bien indica la palabra, sobredimensionados. Y de nuevo, pues el mismo caso me parece con Orson Welles, como los anteriormente ya aquí tratados, caso de Stanley Kubrick, Akira Kurosawa o Tarantino, pues tiene obras que a mi parecer consideraría magníficas. Como el caso de Kurosawa, pues ya lo comenté con respecto a Dersu Sala o con respecto a Kubrick con Espartaco o con respecto a Tarantino, bueno, pues Reservoir Dogs o Jackie Brown, pues me parecen cuando menos notables películas. Con Orson Welles también sería el caso. Y bueno, de entrada para un poco comentar un poco cómo que se ha convertido como también Kubrick, uno de estos cineastas que objeto de fetichizaciones, como aquí en el caso de concepción o consideración de genio, pues en mi libro, en el libro dedicado a John Sturges, a la filmografía completa de John Sturges, que por primera vez pues, se analiza completamente, pues hay unos apartados en los que cuestiono ciertas etiquetas con los que se ha establecido que es el cine o la personalidad de John Sturges. Cuestiono pues esa etiqueta que ya se instituyó de que era de todo un cineasta de acción, una etiqueta que se instituyó a partir de los finales de los 50, inicio de los 60, que era un cineasta de hombres, porque muchas de sus obras más populares pues estaban protagonizadas sobre todo por hombres, cuando igual incluso casi todo el casting eran hombres, como son Reflejo, pues La Gran Evasión, Estación Polar Zebra, incluso Los Siete Magníficos o Conspiración de Silencio, pues ante todo sí es verdad obras masculinas, pero es verdad que en su filmografía, pues hay películas donde también están protagonizadas por mujeres, como también antes de que fuera etiquetado como cineasta de acción, pues también al inicio de su obra había sido etiquetado como cineasta de obras lacrimógenas y después como cineasta de cine negro o thrillers. Con lo cual, bueno, pues un poco son apartados un poco en los que pongo en cuestión interrogante, como a veces se instituyen sobre los cineastas ciertas etiquetas, se establecen ahí ya como certezas, como algo incuestionable. Y otra de ellas, pues, es el hecho de que se le considerara un artesano, es decir, que en su obra no había motivos o temáticas personales. Me parece que a medida que he ido conociendo su obra en profundidad y he podido analizar todas sus obras, pues me parece que sí, que tiene esas temáticas y motivos personales. Y lo mismo que podría ser el caso, pues, como decía, con Orson Welles, al que, bueno, pues siempre se le ha considerado como el ejemplo del cineasta singular, el cineasta donde remarcaba claramente un yo, frente a un sistema cinematográfico con un modo de representación, ese que se llamaba modo de representación institucional, y por lo tanto era la personalidad que remarcaba con su estilo, con sus formas, una singularidad que le desmarcaba del conjunto, del resto, y por eso pues siempre ha sido tan admirado este cineasta Orson Welles por desmarcarse de lo que se considera una imposición. Aunque bueno, con el paso del tiempo, pues los estudios han ido destacando como cineastas dentro del sistema, pues también eran cineastas con temáticas o motivos personales, aunque quizás su estilo podía no ser o no rompía de un modo tan manifiesto con el llamado ese modo de representación institucional o modo clásico, el modo que conocemos al cineasta, eso en el que prima el relato, los tres actos, la creación de personajes, en donde el espectador se envuelve en la historia y como si fuera parte de ella sin que se remarque demasiado las formas. Pero como digo, esto fue el caso de cineastas como Nicolas Ray, como Samuel Fuller o Douglas Sirk, Alfred Hitchcock, Preston Sturges y tantos otros más que sí dentro del sistema fueron considerados como cineastas personales y por lo tanto calificados como autor. Pero como también planteo en este segmento en el libro, bueno, pues el hecho de que uno pueda decir alguien tiene temáticas o motivos personales, eso no por sí significa que las películas sean realmente
admirables. Puede ser alguien con una personalidad muy clara y manifiesta, que deja muy clara en sus obras, pero no por ello por ejemplo, pueda ser cuestionable. Como hay cineastas que igual no la tengan de un modo tan marcado y, bueno, pues realicen notables o incluso excelentes obras. Es decir, lo que algunos igual sí consideran como el pedigrí que distingue ya a un cineasta, el hecho de que sea autor, que tenga un mundo personal, no por necesidad, eso implica que las obras que realiza o todas las obras que realiza sean brillantes. Orson Welles, por eso mismo, a mí me parece un cineasta que sí tiene grandes obras. Para mi modo de ver, un caso es El Cuarto Mandamiento, aunque, como bien se sabe, fue una película que no él controló completamente. De hecho, únicamente en su filmografía solo pudo controlar completamente Ciudadano Kane, la obra que eso se ha convertido en la gran obra fetichizada, la obra del cineasta del yo contra un sistema, la que parece que planteaba que dentro del sistema se pudieran hacer obras que dejaban de modo evidente y patente los recursos formales. eh, y bueno, el Cuarto Mandamiento, pese a todo, me parece una obra superior, mucho más armónica y en todo su conjunto que Ciudadano Kane. El Cuarto Mandamiento sufrió pues una serie de manipulaciones o injerencias de los productores, incluso pues del actor Andrew Scott también participó cuando Orson Welles había ido a Brasil a realizar por encargo de Howard Hughes una documental que era Is All True, que al fin y al cabo no se finalizó. Y durante su ausencia, pues dijeron, quizá esta película debería tener otro tipo de montaje, no estaban convencidos, es decir, no las típicas proyecciones previas con público, pero curiosamente el público sí le gustaba más la versión que quería montar Orson Welles que aquella en la que habían realizado los cortes y manipulaciones. Pero aún así estaban tan convencidos de que debían hacer esas alteraciones, manipulaciones o cortes, que al final fue lo que primó y al final pues lo que se estrenó fue no la obra que él quería haber estrenado, Orson Welles, sino la que quisieron los productores, etcétera. Pero como bien dijo el cineasta Cy Enfield, que en aquel momento pues él pudo ser testigo de cómo se realizó el montaje lo realizó Robert Wise, él pues sí, cuestionaba el comportamiento de productores y demás, por cómo eso, se decidieron a manipular esta obra, aunque, como digo, el público parecía que le interesara más la que realmente era el montaje que quería Orson Welles, pero también cuestionaba o criticaba la negligencia de Orson Welles, porque aunque sí, desde Brasil enviaba sus notas con respecto al montaje, pues no luchó o no se implicó de la manera necesaria para un poco conseguir que prevaleciera su idea del montaje definitivo. Pero aún así, como digo, me parece una extraordinaria obra, me parece que su singular estilo, su forma de construir los planos, las composiciones, el uso de la profundidad de campo, los movimientos de cámara, todo me parece que es mucho más armónico. Casi diría que o Ciudadano Kane fue casi como un campo de pruebas, que a mí me parece irregular, y que en Cuarto Mandamiento encontró pues una depuración realmente extraordinaria. En Ciudadano Kane no hay modo de ver, pues de la primera hora me parece que sí, tiene realmente un empaque magnífico, pero a partir de cierto momento, además de cierta falta de rigor en el uso de los flashbacks, en cuanto que lo que se cuenta no corresponde con lo que está contando la persona sobre aquellos sucesos, porque no estaba presente, me parece una obra en donde a veces se nota demasiado que Orson Welles quería dejar patente su dominio, ¿no? Sus alardes formales, que pueden ser muy brillantes, pero hace la sensación eso, de que estaba queriendo demostrar qué grandes planos y grandes composiciones podía realizar. De hecho, a mi modo de ver, una película que tiene luego posteriormente una construcción parecida, es decir, alguien que realiza una encuesta, una investigación, hablando con diversas personas que le dan su perspectiva sobre un personaje en concreto, eh, con lo cual los flashbacks son las visiones o evocaciones o perspectivas de esos personajes. En Forajidos, de Robert Schumacher, en donde un agente de seguros pues, hacía una serie de preguntas a aquellos que habían conocido al boxeador, exboxeador, que interpretaba a Burt Lancaster, que se había dejado matar en las secuencias iniciales. Era de que Forajidos, esa construcción narrativa, realmente todo mucho más, aparte de riguroso, mucho más, hay modo de ver en cuanto conjunto, más brillante.
Me parece que es superior en ese sentido a Ciudadano Kane, que no es que esté de nuevo cuestionando, diciendo que es una mala película, me parece una buena obra, pero, no, pero me parece que tiene, es una obra con sus desequilibrios o inconsistencias o aspectos cuestionables. Pero sí, me parece una gran obra, Corto Mandamiento, sí me parece una obra también brillante y excelente, Sé de Mal, aunque bueno, hay algunos pasajes donde quizás sea demasiado, quizás estridente o un poco demasiado, como a veces suele tender a cierta recarga en el uso expresivo de los recursos formales, pero me parece una gran película, Sé de Mal, con su célebre inicial plano secuencia, ese plano secuencia en el que se utiliza tanto en clases de cine y demás, aunque otros cineastas pues también han mucho más, como el caso de John Sturges, hay una película muy desconocida como es For the Love of Rusty, que tiene un extraordinario plano secuencia, pero nadie conoce esa película y por lo tanto de ese plano secuencia inicial tan brillante pues nada se habla. Pero como digo, Sé de Mal también me parece otra estupenda película, como también me parece una obra muy sugerente FDP, que este de falso documental que realizó ya en los años 70. Pero el resto de su obra, pues me parece en conjunto bastante desequilibrada. Me parece que tiene, sí, en general, obras de interés, que son obras interesantes, como Mr. Arcadín, pero a eso hay obras que, por ejemplo, La Dama de Shanghái, que de nuevo tiene singulares planos por su construcción formal, muy brillantes, muy singulares, pero me parece que en conjunto, de nuevo, es una película muy desequilibrada, que tenga esa brillante secuencia final, también muy mitificada, muy fetichizada, que es la secuencia en la sala con los espejos, esa secuencia climática. Me parece de nuevo una película un poco eso, desequilibrada, como también, bueno, pues una obra menos que no tiene tampoco ese empaque de fetiche como El extraño, pues de nuevo una película interesante, pero sin tampoco, que tampoco calificaría como excepcional, como tampoco pues lo diría o utilizaría ese término para obras como pues, una obra eh, como las realizó, por ejemplo, sobre Shakespeare, tanto Campanadas a medianoche, o incluso menos, porque me parecen menos interesantes o menos conseguidas, la que realizó con Otelo o sobre todo Macbeth, que me parece la más impostada o afectada de sus adaptaciones de Shakespeare. Personajes están siempre con esa especie de expresión de trance, como si estuvieran viviendo un momento sublime, pero eso me parece muy recargada y afectada la película. Y el proceso, pues tampoco es una película que me parece particularmente destacable, sino más bien cuestionable. Por lo tanto, eso sí, es un cineasta, Orson Welles, con un par de grandes obras, pero en conjunto su filmografía me parece que es más cuestionable. Por eso, en esta tendencia un poco a los maximalismos, en cuanto a algo es, vamos a un extremo, si nos vamos a otro, para mí lo importante es crear estos términos medios donde, bueno, pues hay cineastas que sí, que han podido hacer grandes obras, pero no ya por eso los ponemos en un altar de modo eso, no cuestionable. De hecho, cuando publiqué en Dirigido por un texto precisamente cuestionando a Ciudadano Kane, se publicó un texto en donde, bueno, destacaba las virtudes de Ciudadano Kane y en el mío pues yo cuestionaba a Ciudadano Kane, pues se ve que estaba realizando algo que no es algo que se realice muy a menudo. De hecho, hay quien posteriormente me lo indicó, pues casi como el valor que había tenido para poder ponerme a cuestionar el sacrosanto altar de un cineasta, en este caso como Son Wells, que es como uno de los cineastas que más suele considerarse como genio. Pero bien, como digo, es importante la discrepancia. De hecho, una de las características en el cine de John Sturges es la importancia de la discrepancia, aceptar la discrepancia, que haya quienes tengan una visión distinta, incluso aunque sean minoría. De hecho, uno de los personajes en su filmografía, también una de sus obras más desconocidas, de Magnificent Yankee, está centrado en un jurista, Oliver Wendell Holmes, en los años, principios de siglo, años 20, en donde él en el Tribunal Supremo se hizo célebre por ser siempre la voz discrepante. Si casi todos opinaban de un modo, él ejercía casi de modo constante la discrepancia porque parecía fundamental. Porque es verdad, hay muchas veces que damos la razón por el hecho de no resaltar o dar la nota en un conjunto, o sea que de repente eso nos margine, y él pues se convirtió en una firme voz discrepante y en la obra de Sturges, desde luego, han sido muchos los casos de personajes así, desde la mujer
en 1901, retratado en The Girl in White, pues se convirtió en la primera mujer que trabajó, o primera cirujana médica que trabajó en un hospital. Y bueno, pues su perseverancia, el hecho de, aunque le consideran a las mujeres como incapaces de realizar esa labor, ella permaneció obstinada y lo consiguió. Y se convirtió en la primera mujer, demostrando que esa especie de absurdo perjuicio o perconcepción pues no tenía ningún fundamento. Y en su obra pues hay claros ejemplos de como conspiración, de silencio, o en el último tren de Gun Hill, donde un personaje incluso se enfrenta a casi toda una comunidad, a una apatía, a una indiferencia, incluso a la hostilidad de algunos que intentan imponerse sobre aquel que él solo intenta mantenerse firme en su postura, en su actitud y en su opinión. Así que bueno, este ha sido otro nuevo capítulo de Cineastas Sobredimensionados, centrado en Orson Welles. Así que bueno, que tengáis una estupenda semana y aquí nos veremos en otro nuevo capítulo del cine de Solaris. Muy buenas tardes.